Seguimos en Juan 15. ¿Cuántos saben que hemos estado estudiando Juan 15? ¿Ya se aburrieron de Juan 15? Qué bueno, porque hacen falta un montón de mensajes. Hemos estado con Juan 15 del 1 al 11. Yo sé que usted ya se lo sabe, pero por si a alguien se le olvidó, vamos a volverlo a leer todo. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Lo vamos a dejar hasta ahí, hasta el 8. ¿Sabes? Quiero contarte una historia cuando vienen entrando mis vecinos, que somos vecinos. Ya casi no somos vecinos, pero somos vecinos. Quiero contarte una historia cuando nosotros recién nos casamos con José Manuel. De verdad que miren, la boda y esos primeros días de casaron fueron pura fe en lo financiero. Hasta el día de hoy, mire, hicimos una buena boda, pero usted me pregunta, no sé cómo nos casamos. De verdad que requirió mucha fe, sacamos todos nuestros ahorros. Mire, de verdad, hasta de donde pudimos escarbar, sacamos. Y mucha gente se levantó a bendecirnos. Nos dieron regalos antes de casarnos. De verdad que fue pura fe. Y habíamos estado contentos porque justo cuando estábamos en ese proceso de boda, a José Manuel le dieron un proyecto. Y ese proyecto para nosotros implicaba en lempiras más de $500,000 de lempiras. Y dijimos, no hombre, de ahí nos casamos, nos vamos de luna de miel. Qué belleza, ¿verdad? Y mire, ya todo, había tenido reuniones y cuando se daba la firma del contrato, por una u otra razón no se podía firmar. Hasta que tristemente entendimos que ese proyecto no se iba a dar. Se vino la boda, se vinieron los primeros días y de verdad era complicado porque yo hacía 1 año de habernos casado, había dejado mi trabajo. Yo había trabajado más de como 7 años en una universidad. Eso implicaba un ingreso generoso para mí, pero siguiendo la voz del Señor había dejado eso. Y José, para venirse a Honduras, había cerrado una empresa que tenía allá y trabajaba mucho por outsourcing. Pero mire, fue de verdad, literalmente fue como todas las fuentes se cerraron. Y dependíamos de una pequeña ofrenda que nos daba la iglesia en ese momento, que de verdad, mire, hoy hacemos cuenta y no sabemos. Yo creo que nunca había contado tanto para comprar algo. Contábamos todo, 2 tomates, eso es lo que podemos comprar. Vamos a ir, no sé, a tal lado. Entonces, todo lo contábamos, porque nos preocupábamos mucho por pagar el alquiler. Les decíamos, no, y mira, de verdad yo te podría contar tantos testimonios, pero te cuento todo esto porque en ese tiempo fue un tiempo donde Dios nos procesó para aprender a depender de Él. Me acuerdo que un día llorando le dije a José, no, es que yo me voy a regresar a trabajar, no sé qué. Y él me dijo, amor, yo creo que Dios nos está procesando. Y él me dijo algo que nunca se me olvida. Me dijo, nosotros decidimos vivir una vida de sacrificio. La vida del ministerio no es para ser millonario, es una vida de constante sacrificio. Y a mí esas palabras me pegaron, dejé de llorar, pero no es que el dinero vino, ¿verdad? Seguíamos metidos en el proceso. Y te cuento esto porque en esos días es importante el contexto para que entiendan lo significativo. En esos días yo aprendí también a cocinar, porque en mi casa hasta el agua me servía.
De verdad. Mi mamá hasta el día de hoy, yo creo que quiere ahí por ratos ahorcar a José, porque le dice, es que Cindy no hacía nada en la casa. Y yo aprendí a cocinar por YouTube, porque ni podíamos comprar comida. Imagínense, sin dinero. Entonces yo dije, o cocino o nos morimos de hambre, porque el hermano José Manuel solo sándwich puede hacer. Y a mí casi no me gusta. Entonces me gusta uno, pero no todos los días, ¿verdad? Yo dije, aquí cocino o cocino. Entonces empecé a ver, y me acuerdo que, le digo, nuestras finanzas eran limitadas para sobrevivir. Y me acuerdo que le empecé a decir a José, ¿cómo me gustaría tener un hornito chiquito? Porque no podíamos encender el horno de la estufa, si no la luz se nos iba a ir al aire, ¿verdad? Yo dije, no, yo cómo quisiera tener un hornito chiquito, porque es que mira, ahí está receta, y solo somos dos. Y yo, pero de verdad, no podíamos pagar nada. Y me acuerdo que le hice esa plática una mañana levantando. Yo le dije, pero ya sé que no podemos comprar, pero ¿cómo sería bueno tener un hornito? Señor, un hornito, le dije, ¿verdad? Y estábamos platicando por ahí, ese mismo día, por ahí a las 5 de la tarde, una pareja, o ya no viven aquí en Honduras, están en Estados Unidos, que nos amaban mucho. Mire, nadie sabía lo que estábamos pasando. Nos escriben, nos llaman y dicen, hey, pastor, ¿dónde están? No, pues aquí en el apartamento. Dice, a ellos les decíamos los gorditos. Entonces dice el gordito, mire, se lo decimos en amor, ¿verdad? Son gorditos, pero era en amor. Y le digo, hey, ellos estuvieron muchos años con nosotros, muchos años. Y dice, mira, pastor, ¿querés pizza? Le dice el gordito a José. Sí, le dice, me acabo de comprar una, le dice. Pero es que fíjate, dice que les compramos algo y queríamos llevarse. Entonces aparecieron los gorditos con la pizza y nosotros dijimos, entonces dice, pero vamos rápido, solo vamos a pasar. Entonces dijo José, yo voy a bajar. Y solamente José bajó. Y cuando José entró, venía con una cara de espanto. Y veo que en las manos, adivinen qué traía, un hornito. Un hornito. Cuando yo veo la caja y veo que es un horno, también me dio miedo. Y entonces él entra y dice, fíjate que, bueno, aparte de la pizza que le regalaron, ¿verdad? Dice, fíjate que Eliezer me dice que andaban en el súper, que vieron el hornito y que dijeron, esto les va a servir a ellos, comprémoselos. En la mañana habíamos estado hablando de que queríamos hornito y llegó el hornito. Nos pusimos a llorar. Y fue la manera del Señor decirnos, estoy cuidando de ustedes, los estoy escuchando, tranquilos. Y mira, y como eso tenemos muchas historias de forma individual, pero también personal. Hoy yo tengo todavía el hornito en la casa. Le hemos dado batería a ese horno. Está todo oxidado, feo, pero es que yo no puedo botar ese hornito, porque cada que estoy triste voy a ver ese hornito y me recuerda que el Señor nos está escuchando. Así que mira, cuando leemos esta parábola de Juan 15, hemos estado hablando de los frutos, hemos estado hablando de la multiplicación, hemos estado a lo largo de estos domingos hablando de todo esto de la fructificación. Pero cuando leemos esta parábola encontramos promesas de Jesús que están atadas a algunas condicionales. Las primeras condicionales que Jesús dice es, si los discípulos permanecen en mí, dice Jesús, ¿verdad? Juan 15, 11. Perdón, del 4 al 11, ¿verdad? Entonces Jesús empieza a decir, ¿verdad? Si ustedes permanecen en mí y yo en usted, ¿sí o no? Son condicionales. Si guardan mis mandamientos, es otra condicional. Y me gusta porque dice, y si mis palabras permanecen en ustedes. Entonces vemos una serie de condicionales, ¿verdad? Es como cuando la esposa le dice, bueno, te vas a jugar fútbol si me ayudas antes con el niño, ¿verdad? No, con el hijo, bueno, si antes hace la tarea lo voy a dejar ver televisión. Son condicionales. Jesús
en este pasaje empieza a poner condicionales para recibir promesas. Dígalo conmigo, para recibir promesas. Así que las promesas son, mira, siguiendo con lo que hemos estado hablando. Número 1, ustedes darán mucho fruto. Número 2, recibirán lo que pidan. Esa nos gusta a todos. Vamos, digan, recibirán lo que pidan. Y número 3 es, tendrán alegría. Mira qué lindo. El Señor en este pasaje, usted dice, ¿cómo hay todo eso en Juan del 4 al 11, verdad? Hemos estado disminuyendo, ¿verdad? Todas estas semanas. Y me encantan estas promesas porque el Señor dice que si permanecen en mí, si yo permanezco en ustedes, si guardan mis pensamientos, si guardan mis palabras, entonces darán mucho fruto. Entonces todo lo que pidan se les dará. Entonces tendrán alegría. Pero yo quiero esta mañana enfocarme, igual lo va a estar haciendo José en el segundo servicio, en recibirán lo que pidan. Por eso es que el mensaje se llama: pidan lo que quieran y se les concederá. Pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Sabes que hay una historia en la Biblia que ilustra y complementa esta historia o esta lección? Porque algo que tenemos que entender es que bíblicamente hasta Juan 15 Jesús había estado haciendo milagros, había estado haciendo su ministerio, pero a partir de esta enseñanza Jesús empieza a preparar a los discípulos para su partida. Entonces Jesús lo que está haciendo es que los está adoctrinando. Les está mostrando y les está diciendo: miren lo que yo hago, ustedes también lo van a poder hacer. Miren yo cómo le pido al Padre, entonces ustedes también van a poder pedir y se les va a poder conceder. Y hay hay una historia que es paralela y que complementa, es como la parte práctica de la teoría que está dejando Jesús en Juan 15, y es la historia de Lázaro. ¿Cuántos conocen la historia de Lázaro? ¿Sabe que yo tenía un compañero en Zamorano, muy buena gente, que era panameño, y el pobre venía ya en tercer año se empezó bueno, no, creo que desde primer año le costaban las clases se iba a recuperación y de verdad irse en Zamorano en recuperación casi nadie pasa. Entonces hay un término en zamorano que le dicen prunia, como en inglés, ¿verdad? Que es como de podar. Entonces si te vas por una clase te tenés que retirar un año completo hasta esperar que se vuelva a dar la clase. Y entonces este muchacho se quedaba, pero ¿qué cree? Pasaba las recuperaciones. Entonces le pusimos Lázaro, resucitaba de todas las recuperaciones. Le cuento esa historia para que me ponga atención y no se me duerma. Entonces, ¿sabes que Lázaro estaba viviendo un problema? La familia de Lázaro. ¿Cuántos saben que a veces los problemas se vuelven oportunidades para que el Señor se glorifique y nosotros podamos dar fruto? ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que a veces los problemas sacan lo mejor de nosotros? Mire, si usted no se muere en el problema, ¿verdad? Probablemente va a salir aprobado, va a dar fruto, va a decir: óigame, yo ni sé cómo aguanté. Y esta historia la vemos en Juan 11 del 1 al 4. Mira qué dice aquí: había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. Y María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad, mira qué increíble Jesús, ¿verdad? Jesús dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea
glorificado. Vuelvo a retomar algo que hemos estado hablando. Cuando nosotros damos frutos, le damos mucha gloria a Dios. Diga conmigo, cuando yo doy mucho fruto, le doy gloria al Señor. Mira, cuando hay oraciones que son contestadas, sí o no que le damos la gloria al Señor. Yo cuando vi ese hornito, ¿qué cree? No, hombre, sentí el fuego y no estaba metida en una iglesia. Cuando hemos visto milagros, hemos visto respuesta, hemos visto niños nacer, cuando hemos tenido tal vez años, meses orando. Yo le contaba, yo no sé cuántos conocen a la familia Rodríguez aquí, a Oti, a Gloria, con bebé Otito, ¿verdad? Oti Gabriel, yo les digo, cuando yo veo a Oti Gabriel, a mí hasta me dan ganas de llorar. Porque Gloria tuvo una situación tremenda durante el embarazo, empezó a sangrar. Y yo me acuerdo que yo hasta llorando le dije al Señor, Señor, no te lleves ese niño. Señor, permítenos que cuando veamos a ese niño, veamos que tú eres un Dios que responde, que tú eres un Dios que sana. Y ahí está, Oti Gabriel. Entonces cuando nosotros, mira qué cosas, cuando nosotros vemos oraciones contestadas, no tenés que ser tan cristiano. La gente le empieza a dar gloria al Señor. Es como que incluso aquellos que son incrédulos empiezan a decir, no, ahí hay algo. Porque vuelvo a repetir, las oportunidades se vuelven una oportunidad para ver respuestas de Dios, para ver frutos del Señor. Mira, tenemos que aprender que en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles, nosotros tenemos la oportunidad de actuar de dos maneras. Porque mire, así como se levantan personas a darnos fe, se levanta el enemigo a hacernos dudar de nuestra fe, a susurrarnos al enemigo, al oído. Entonces nosotros estamos ante dos escenarios, ante un problema. ¿Y cuántos tenemos problemas aquí? Que me levanten la mano. Gloria al Señor por los que no tienen problemas. Pobrecito, todos tenemos problemas. Mire, si no es una cosa es otra, ¿sí o no? Así es, porque mientras estemos vivos, así va a ser. Pero el Señor ha prometido estar todos los días con nosotros. Entonces tenemos dos escenarios. O creer que nos vamos a morir en medio de esos problemas, que Dios no nos está escuchando, que Dios le está escuchando a otros, pero a nosotros no, porque pobrecitos nosotros. O somos valientes, nos ponemos el pantalón los hombres y las mujeres también, ¿verdad? La falda o lo que le guste más, y le creemos al Señor contra viento y marea que Él nos está escuchando. Amén. ¿Cuántos saben que Dios les está escuchando? Así que miren, esta historia de Lázaro, Jesús, del versículo 17 al 23, empieza a consolar a las hermanas de Lázaro. Dice que Jesús llega, ya Lázaro está muerto, lleva días. Dice que llevaba 4 días, no en la casa, en el sepulcro, en el cementerio, llevaba 4 días. Pero mira que me encanta, versículo 20 dice, vamos a adelantarnos. Versículo 21 le dice, Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero mira qué tremendo, en medio del dolor, ¿verdad? Le dice Marta, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Y le dice Jesús, tu hermano resucitará. Imagínate, en medio de este dolor, Marta no era María, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Marta era la afanada, la loca que andaba ahí por la casa, ¿verdad? Probablemente incluso María tenía un poquito más de fe que Marta. Pero Marta, aún con todo lo que era, yo a veces me siento identificada más con Marta. Con todo lo que era, le dice, Señor, mira, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Pero yo sé, diga conmigo, pero yo sé. ¿A qué problemas le tenemos que decir, pero yo sé? Le dice, Marta, que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Imagínate, lo unimos con Juan,
15 que hemos estado leyendo, Jesús dice, todo lo que pidan se les dará. Entonces mira qué tremendo. Las personas aquí cuando veían a Jesús, veían a alguien que les iba a dar respuesta. Y mira qué tremendo. Aquí, ¿por qué digo todo esto? Porque aquí, iglesia, lo más confrontativo es para nosotros que Jesús dijo que de igual manera a nosotros se nos daría todo lo que pidieran. ¿Alguien está aquí? Ahora, ¿cuesta creer esto? ¿Sí o no? Más cuando a veces tenemos oraciones no contestadas. Usted dice, es que ni una me contesta el Señor. Pero aquí vemos que el Señor está diciendo, está poniendo la parte práctica y vemos a toda esta gente que está creyendo que en Jesús hay respuesta. Y Jesús está diciendo, y ustedes, porque yo me voy a ir, y ustedes van a quedar aquí como aquellos que van a brindar respuestas al mundo, porque yo permanezco en ustedes. No es en nuestra fuerza, es porque Jesús permanece en nosotros. Así que aquí vemos que la iglesia está llamada a dar mucho fruto a través de las oraciones contestadas. ¿Sabes qué? Que nosotros, mira, esto es fuerte lo que voy a decir, pero nosotros deberíamos sí o sí ver respuestas a nuestras oraciones. Si no vemos respuesta en nada, algo está pasando. ¿Qué tenemos que hacer? Según Juan 15, las condicionales, permanecer en el Señor, que Él permanezca en nosotros, ¿verdad? Que su palabra permanezca en nosotros. ¿Sí o no? Entonces tenemos que volver a la receta. Señor, ahí, mira, yo conozco tanta gente que de verdad, yo los admiro en oración. Mire, hasta que ven la promesa. Mi pastora, ella es una mujer de oración bien tremenda. Yo he estado con ella. Mire, y esa doñita le da hasta que ve. Es necia. Es necia. Mire, ella le llora, se ríe, danza, hasta que ve se ha entrenado en oración. Iglesia, tenemos que entrenarnos en oración de esa manera. ¿Sabe qué pasa? Que a veces cuando no vemos la respuesta, ¿qué hacemos? Dígame. Dejamos de orar. Y nos enojamos con Dios, ¿verdad? ¿Para qué? No me contestaste. Se murió, sigo enfermo, sigo sin dinero. Me explico. Pero debemos de ir una y otra vez. Y a veces entender que Dios nos está procesando. Porque sabes, si nosotros ya a veces rápido obtenemos la respuesta, ¿qué vamos a dejar? De orar. Y tal vez el Señor dice, a este lo conozco. Si le doy ahorita, se me aloca. Aquí lo voy a tener. Porque ¿cuántos saben que somos probados en la prueba, pero también en la bendición? Miren, en la bendición usted le fue. Como la gente que dice, Señor, dame un carro. A todos les voy a dar jalón, Señor. Voy a ir a la iglesia todos los domingos. Ya con el carro, no hombre, para la zona norte todos los fines de semana. Valle de Ángeles, ¿verdad? Es el primero en salir corriendo porque dice, uy, me van a pedir jalón. Pero dile al que tiene a la par, pero usted no es de esos. Ok. Entonces, en esta historia seguimos. Se da el gran milagro. Jesús resucita a Lázaro. Mira, dice el 38, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una prueba. Quiten la piedra, ¿verdad? Ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe de oler más porque lleva 4 días. Esa Marta va. O quiere que lo resucite o no quiere que lo resucite, hermana, ¿verdad? Es que como dicen, ¿cómo es que dicen del garrote? ¿Cómo? Limosnero y con garrote, ¿verdad? Entonces, bueno, Jesús hace el milagro,
Pero mire el versículo 41. Entonces quitaron la piedra y Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas. Miren qué tremendo esto. Dice: pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. Mira qué increíble. Jesús tenía la certeza que Dios lo escuchaba. Yo quiero preguntarte, ¿cuántos de nosotros tenemos esa certeza que Dios nos escucha? ¿Sí o no que somos probados con esto? Le digo yo, muy pastorcita aquí, muy linda, muy llena de fe, pero eso se prueba todos los días. Señor, ¿me estás escuchando? ¿Cuántos se han sentido así? A veces que Dios no los escucha. Pero Jesús nos estaba modelando una total certeza. Mira, Jesús no oró: Padre, resucita a Lázaro. No. Probablemente Jesús ya había orado y ya llegó ahí solo a ver el milagro. ¿Qué le dijo Jesús? Gracias, Padre, porque me has escuchado. Es que yo sé que sonaba creído el Jesús ahí, ¿verdad? Tenía buena autoestima ahí el Jesús, ¿verdad? Es que Jesús sabía. ¿Y sabes cuál es la invitación de nosotros esta mañana? Porque mira qué tremendo. Ayer el pastor Javi, que le encanta hablar de fe, me estaba diciendo, me estaba contando de un pasaje en Génesis y me decía, en medio de un cumpleaños de niños, me decía: pastora, mire qué bien Génesis tal. Me dice: ¿de verdad que todo en la Biblia se trata de fe? Yo le dije: sí, Javi, todo es fe. Dice la palabra que por el oír viene, por la palabra del Señor viene, ¿qué? La fe. Que por la fe, ¿verdad? Ya me puse puro chespirito aquí. Pero es por su palabra, el oírla, el creerla en nuestro corazón, el poder decir: sí, Señor, yo la creo. Yo te creo a ti. Yo quiero decirte, los cielos son movidos por la fe. El lenguaje del cielo es la fe. La moneda del cielo es la fe. Así que no es que Jesús era creído, es que Jesús entendía el trámite. Tú y yo, cuando aún en medio de las circunstancias le decimos: Jesús, yo te estoy creyendo. Señor, aquí estoy. Señor, yo sé que tú me escuchas. Puede que lleve tiempo sin ver la respuesta, pero yo te creo. Le estás hablando al Señor en el lenguaje que Él puede entender. Mira, cuando nos frustramos, cuando nos enojamos por respuestas que no hemos visto, estamos cayendo en incredulidad. Le abrimos la puerta a la incredulidad. Le abrimos la puerta a la amargura. Y ese no es el lenguaje del cielo. Entonces Jesús no solamente está invitándonos a permanecer en Él, no solamente nos está invitando a escuchar su palabra y a que se nos va a dar todo lo que Él viene de Él, todo lo que nosotros pidamos, sino que Jesús también nos está llevando a una confianza diaria con el Señor, de que Él nos escucha. Puede que hoy no veamos la respuesta, pero eso no quiere decir que Él no nos está escuchando. ¿Cuántos se sienten bien cuando alguien los escucha? Mire, es difícil a veces estar con alguien que habla mucho y no se calla, ¿verdad? Te dice. Qué feo es tener un amigo que llega y te dice: hey, mira, se reúnen a tomar un café, a jugar, y te empieza a hablar y tal vez vos querés contarle algo, pero no te escucha. Es feo no sentirse escuchado, pero qué bonito es sentirse escuchado. Y el Señor hoy quiere que vivamos con esa seguridad de que Él nos está escuchando. ¿Sabes? Tenemos que dejar fuera muchas veces el que no nos sintamos escuchados. Puede ser porque tenemos culpa, tenemos condenación. Se dice: ¿cómo el Señor me va a escuchar si yo caí en pecado? ¿Cómo el Señor? Dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos. Volvé a comenzar. Arrepentite, dale la espalda a ese pecado y camina en otra dirección. Pero muchas veces la culpa, aún de cosas
que hicimos hace 5 o 10 años, que usted ya se arrepintió. No estoy diciendo de alguien que peca todos los días lo mismo, porque ahí no hay arrepentimiento. Tal vez usted viene luchando con una condenación, una culpa de algo que pasó hace tiempo y usted ya está caminando en otra dirección y dice, no, es que ¿cómo Dios me va a escuchar si yo hice esto y aquello? Como decía, puede también ser que sintamos culpas que no creamos que Dios nos está escuchando por malas experiencias de oraciones no contestadas. Pero ya dijimos que aunque a veces no estemos viendo hoy la respuesta, no quiere decir que Dios no nos esté escuchando. Hebreos 11 me gusta cuando habla de los padres de la fe. Mire, se tira todos los versículos, usted va a decir, wow, los leones, el fuego. Pero la última parte casi nadie le gusta porque dice que mucha de esa gente partió a la presencia del Señor esperando promesas. Pero no quiere decir que Dios no los está escuchando. Se aparecen en Hebreos 11. ¿Alguien está aquí? Entonces mira qué cosas. Jesús dando todas estas condicionales, hablando toda esta enseñanza, quiere producir seguridad en nosotros, no ansiedad. Porque muchas veces cuando estamos pidiendo cosas y la respuesta no se da, sí o no que caemos en ansiedad. Y la ansiedad es el mal de este mundo, ¿verdad? Pero Jesús nos invita a permanecer en Él, a permanecer en su amor, a permanecer en sus palabras. Mira, cuando nosotros permanecemos en el Señor, somos limpiados. Incluso nuestras peticiones se van a alinear a su voluntad. No vamos a pedir de la misma manera. No vamos a permanecer ahí de la misma manera. Nos vamos a alinear a su voluntad. Yo quiero invitarte esta mañana a que puedas meditar en esta palabra. Sabes, yo incluso quisiera hacer hoy una invitación. Vuelve a orar por otros. Sabes que a veces tenemos miedo de orar por nuestros amigos, tenemos miedo de orar por otras personas porque decimos, ¿y si no se cumple? Si es que no se trata de nosotros, se trata del Señor. Mire, nosotros como pastor a veces nos llegan unos casos y obviamente con el ensanchamiento de la iglesia, los años, vamos enfrentándonos a cosas que nosotros decíamos, ¿y esto, Señor, cómo lo manejamos? Nunca habíamos vivido esto. Pero ¿sabe qué? Recordamos que no se trata de nosotros, se trata del Señor. Y aunque nosotros seamos unos novatos en algunas cosas, el Señor no lo es, iglesia. Él está al control de todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Él está sobre todas las cosas. Él es el todopoderoso. Entonces, ¿por qué no nos vamos a animar a orar? Y yo quiero decirte algo y preparar tu corazón para ver los milagros. Hay un testimonio de un hombre que vivió no sé cuántos años en alcoholismo. Era un alcohólico. Recaía, lo llevaban a terapia, volvía a caer y mira, era una cosa. Pero el Señor, este hombre se levanta, llevaba no sé cuánto tiempo sobrio, creo que un año, pero estaba ahí luchando y de repente decide irse con su iglesia. El pastor de ellos se mueve mucho en sanidades, es un hombre referente en eso. Y se van a Brasil a hacer una administración de sanidades. Y no creas que es el pastor el que ora. Imagínate Brasil, son miles y miles de personas. Esas iglesias son gigantes. Entonces dice que se llegó la hora de la administración. Él dijo, no estoy seguro si tenía que venir. Dice que incluso su vuelo retrasó y él llevaba más de 24 horas, o no sé si eran 48 horas, pero una cosa exagerada, sin dormir, para no perder las conexiones. Y bueno, llega la administración, escucha el mensaje, se estaba durmiendo en medio del mensaje. ¿Cuántos se sienten identificados? Perdónalos, Señor, perdónalos a
a los futboleros. Y dice que pasa la administración, él no estaba seguro de pasar porque dijo, ay, yo aquí, ¿quién voy a pasar? Me voy a dormir, ¿quién se va a sanar? He sido un alcohólico. Dice que tenía años de no orar por nadie. ¿En qué estaba pensando para venir? Y alguien del equipo le dijo, pasa. Lo habían entrenado, pero no había habido práctica ahí con el hombre. Dice que pasa todos. Él miraba a todos sus compañeros, las lenguas sacando, ¿verdad? Todo. Rambo saca la bazuca, la manga larga, la manga corta, todo lo sacaban ahí. Y él lo que tenía era sueño, hermano. Él estaba ahí. Y dice que de repente hace el llamado, el apóstol, y dice que comience a pasar la gente. Y empieza a ver ese mar de gente pasar. De repente él ve a lo lejos un hombre en una silla de ruedas. Y dice que él cierra sus ojos y empieza a decir, Señor, que ese no venga aquí. Señor, mándame un dolor de cabeza. Señor, mándame algo que se quite con acetaminofén. Señor, no sé qué. Y está ahí cerrando. Y él decía, voy a cerrar mis ojos para no ver, que no vengan aquí, que se vean para donde otro. Y cuando abre sus ojos, ve al hombre en la silla de ruedas enfrente de él. Y él dijo, ay, Señor, Dios. Dice que quería ponerse a llorar con el hombre. Y dice que se acerca y le dice, disculpe, ¿qué tiene? Dice, no, yo recibí un disparo hace unos años en mi columna y el disparo me arruinó no sé qué los doctores aquí ayúdenme, de la médula, vértebra, sí, yo no sé, pero aquí están las doctoras, ve, amén, gracias Señor. Entonces, y el hombre quedó inválido, no podía mover la mitad de su cuerpo. Y dice que él comienza a orar. Y dice, Padre, mire, de verdad resignado, dijo, este hombre no se va a parar de la silla. Comenzó a orar y dijo, Señor, sánalo en el nombre de Jesús. Nada pasaba. Dice que estuvo no sé cuánto tiempo, más de una hora orando. Ya por último, dice que una de las enseñanzas que les dan a ellos en el equipo es que aunque el milagro no suceda, vos orás por la persona para hacerle sentir a la persona que te importa y que pueda recibir el amor del Señor. Y este hombre, imagínate, nunca había orado. Dijo, no, es que ni oró con fe, ¿verdad? No se va a sanar. Pero sabes, dice que en medio de ese momento, después de una hora, dice donde estaba cabeceando, porque dice que se quedaba dormido orándole al muchacho. Dice que de repente sintió el amor del Señor y dice que él se quebrantó y le dijo, Señor, Señor, yo aquí te lo presento, por lo menos hazlo sentir. Dice que él empezó a orar y a decirle, Dios te ama, no sé qué, y yo te amo. Pero se imagina ese hombre, más que por sentir el amor de Dios, oraba por la frustración. ¿Sabes? Que el hombre, y empieza a orar, y de repente ese hombre se sale de la silla de ruedas y Dios lo había sanado. Dios lo había sanado. Yo creo que podemos darle palmas al Señor. Dios lo había sanado. Dice que él estaba más asustado que el hombre. ¿Sabes por qué? Porque Dios escucha. Yo me imagino que Dios se ha de reír de nosotros, ¿verdad? Se imagina viendo al Señor y ahora se le durmió encima a mi pobre hijo, el que está buscando el milagro, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Tú te imaginas? No solamente el que recibió el milagro, ¿te imaginas ese hombre que oró por ese otro muchacho? ¿Sí o que no, que hubo un antes y un después? Dios quiere que comiences a orar nuevamente por las cosas que habías dejado de orar. No sé si pasan alabanza. ¿Cuántos aquí habían dejado oraciones botadas? Señor, es que mi casa ya no va a ser. Señor, es que ese proyecto ya no va a ser. Señor, es que este nunca va a cambiar, ¿verdad? Pero el Señor quiere que vuelvas a retomar oraciones. Pero algo bien importante, iglesia, porque dice su palabra que si nosotros damos fruto, el Señor será glorificado. Comienza a orar por la vida de otros. Comienza a orar. ¿Sabes? Yo siento bien fuerte esto. Comienza a orar por la vida de otros.
y prepárate para ver que Dios es un Dios que escucha. Dios es un Dios que está oyendo. Dicen muchos apóstoles, y lo vemos en las epístolas del Nuevo Testamento, muchos profetas. Elías en la montaña le decía a los profetas de Baal: vaya, ¿dónde está su Dios? No es que los escucha, no es que los ve. Pero cuando Elías levantó el fuego, ahí en ese altar, Dios lo escuchó y mandó el fuego. Yo quiero decirte que Dios va a mandar el fuego. Dios va a mandar las respuestas. Dios te va a dar las respuestas. Pero es importante esto: no te canses de permanecer en Él. No te canses de permanecer en su palabra. Porque cuando el enemigo venga a susurrar y te diga: pero no se sanó, usted va a venir a permanecer en la palabra y va a decir: pero dice la escritura aquí que por sus llagas fuimos sanados. El milagro se va a dar. El milagro se va a dar porque sabes que la palabra nos hace permanecer en la fe. ¿Y cuántas veces lo tenemos que intentar, pastora Cindy? Todas las veces. Y cuando te canses, pues medio respira y vuélvelo a intentar. Yo conozco gente, y podría seguir hablando testimonio, que oraron no un mes, años creyendo en la respuesta. Hay una pareja de pastores que impacta a multitudes, naciones. Ellos se casaron bien jóvenes. Yo no sé si fueron 10 o 13 años que creyeron a Dios por hijos. Y oraban y le creían, y le creían, y le creían. Hoy no tienen uno, tienen 3. Que no te avergüence venir delante del Señor, y que el Señor es buen padre. No dice: ahí viene mi hijo con lo mismo. No, Él se agrada, porque sabes que en medio de la insistencia Él ve tu fe. Síguele orando al Señor por tu familia. Y usted dice: pero es que los veo perdidos, los veo locos. Síguele orando al Señor por tu familia. Vas a ver los milagros, iglesia. Ora por tus amigos. Tal vez podrá ser una oración sencilla, pero Dios va a desatar su presencia. Dios va a desatar sus milagros. Dios va a desatar aquello que tú no puedes desatar. Pero tú no te estás orando a ti mismo, tú le estás orando al Dios que todo lo ve, al Dios que todo lo hace, al Dios que todo lo puede.